Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, amigos que nos acompañan. Vamos a dar inicio a esta segunda mesa, la mesa número 2 de este importante foro denominado Licencia Segura, en la que vamos a tener la valiosa participación de Eduardo Godínez Fernández, director de Ciberseguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, de Andrés Chinevar, de HDI Global, de Fernando Marón, vicepresidente de Cosmocolor, de Jonathan Iglesias, el ingeniero de campo de NXP Semiconductores, de Armando Espinosa Telles, director de trámites y licencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Fernando Amado, gerente general de MyCom, y de Óscar Flores, de Innovatrix. Voy a permitirme hacer algunas anotaciones previas al debate, a la conversación, que nos ayudarán a contextualizar. Por supuesto, agradecer siempre a Salomón Chertorivsky, presidente de la Comisión de Movilidad, y a los compañeros diputados y diputadas que nos acompañan. La licencia segura es un tema de suma importancia, ya que la seguridad en las vías de comunicación es esencial para el bienestar y la tranquilidad de todas las personas, y la licencia debe ser el garante de que las personas que conducen un vehículo saben hacerlo y conocen las leyes y reglamentos aplicables. Nuestros ponentes hoy son todos expertos en diversos aspectos relacionados con las licencias de conducir, especialmente en un mundo digital y en un México que está transitando a un nuevo esquema legal en materia de movilidad y seguridad vial. Nos van a llevar al análisis de varios aspectos clave de la licencia de conducir en México, incluyendo la seguridad legal y técnica, la identificación oficial, la licencia digital y los proveedores de tecnología e insumos. Como primer aporte en la discusión, creo que para considerar la licencia de conducir como un documento seguro, como se mencionaba en la mesa número 1, debemos cerciorarnos de que tenga características legales y técnicas específicas. Esto incluye medidas de seguridad para prevenir falsificaciones, así como requisitos para obtenerla, como pruebas de manejo y evaluaciones médicas. Si hablamos de licencia digital, estas características son aún más importantes. La licencia digital puede ofrecer muchas ventajas, como la capacidad de actualizarla en línea, pero debemos asegurarnos también de que la seguridad y la privacidad de los datos personales estén garantizados y que todas las personas tengan acceso a la tecnología necesaria para obtener una licencia digital. Es decir, que no exista discriminación en su acceso por carencias tecnológicas, que también se tocó el tema en la mesa número 1. Además, las bases de datos de licencias de conducir deben tener sistemas de protección de datos y sistemas de ciberseguridad avanzados para garantizar la seguridad y la privacidad de la información personal, pero sin dejar de lado la coordinación entre autoridades para su acceso y su uso. Además, para consolidar la licencia de conducir como una identificación oficial, debe estar respaldada por el gobierno y reconocido en todo el país, lo que es también un desafío importante. Estos son solo algunos de los grandes retos que tenemos en esta materia y sobre los cuales nuestros ponentes van a aportar su conocimiento para que juntos, sociedad, gobierno y poder legislativo, avancemos hacia marcos legales y operativos eficientes y que garanticen la fiabilidad de las licencias de conducir en México. Voy a ceder entonces el uso de la palabra a nuestros ponentes, recordándoles que tienen un tiempo de hasta 3 minutos para cada una de sus intervenciones. Entonces, vamos a dar inicio con Eduardo Godínez Fernández, director de Ciberseguridad. Adelante, Eduardo, tienes el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Muchas gracias por la invitación a este evento. Como representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a nivel federal, pues obviamente uno de los proyectos que traemos en referencia tiene que ver con los temas de las bases de datos de licencias de conducir y recientemente pues el tema que corresponde a la licencia digital homologada, uno de los proyectos que también en la Secretaría se ha estado impulsando, se ha estado desarrollando y que con la colaboración de las entidades federativas se está buscando justamente este modelo de homologación en sus diferentes instancias y con diferentes participantes que incluso en la primera mesa ya lo expusieron y ya lo expresaron de manera adecuada. Bien, desde mi perspectiva quiero iniciar, y agradezco el inicio de la mesa, dando consideraciones respecto a lo que corresponde a un modelo de licencia de conducir segura,
y específicamente en lo que corresponde a la licencia digital. Como bien comentaban, el tema de generar un mecanismo, un documento digital que tenga medidas de seguridad que permitan que sea infalsificable o que al menos esta condición pueda hacerlo más difícil para personas malintencionadas, implica que tanto a nivel los gobiernos federales y estatales como los proveedores desarrollen mecanismos que de alguna manera permitan que estas licencias puedan tener estos elementos de seguridad que sean difícilmente copiables o generados por terceras personas no autorizadas, pero obviamente desde la perspectiva de proveedores y empresas que siga siendo algo costeable, es decir, que no se eleven los costos y que de alguna manera obviamente estos elementos de seguridad garanticen en efecto que una licencia de conducir, ya sea física o digital, pues tenga esa certeza y no tengamos una consideración de suplantación de identidad o alguna situación en la cual este documento, que ahorita también se va a hablar en esta mesa hablando de definirlo como un documento oficial, permita a ciberdelincuentes o delincuentes malintencionados que puedan hacer mal uso de este tipo de documentación y a su vez pues, pueda generar otros efectos nocivos tanto para el gobierno en sus diferentes niveles como incluso para la persona, que pueda afectarla en diferentes aspectos de su vida diaria. Y a su vez que en el caso de que se incurran en situaciones o incidentes en donde el conductor puede estar involucrado, pues también obviamente se garantice o se considere que realmente es la persona que porta esa licencia y que no se está tratando como tal de una tercera persona o en este caso bien mencionaba una suplantación de identidad. Bajo este contexto y haciendo referencia finalmente al tema de las bases de datos, también es importante considerar que conforme se vaya logrando, se vaya consolidando esta integración de información de licencias de conducir en diferentes entidades federativas, requerimos que esas bases de datos se encuentren lo mejor protegidas o lo mejor resguardadas. Lamentablemente sabemos que la situación actual en términos de incidentes cibernéticos o lo que comúnmente conocemos como hackeos, pues ha permitido que grupos malintencionados tengan acceso a diferentes bases de datos o fuentes de información, tanto de empresas privadas, organismos públicos o incluso gobiernos federales y estatales, generando lo que denominamos como fugas de información o fugas de datos, que también al final generan impactos importantes al tener acceso a esa información, a esas bases de datos y que posteriormente puedan utilizar para otros efectos. La composición de estas bases de datos en lo que respecta a datos personales o datos sensibles de los usuarios, pues es un elemento que hay que resguardar y hay que tener mucho cuidado y mucha selección de en dónde se van a residir o quiénes van a ser los resguardantes de estas bases de datos. Más aún cuando empecemos a integrar elementos de tipo biométrico, que también obviamente requieren un tratamiento adicional y especial. Y pues bueno, en cumplimiento a leyes y legislaciones vigentes como pudiera ser la Ley General y Federal de Protección de Datos Personales, ya sea en posesión de particulares o en específicamente posesión de sujetos obligados. Creo que con esto termino mi primera participación y bueno, abrimos el debate en la mesa. Gracias. Perfecto, Dardo. Muchísimas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra Andrés Chenevard de HID Global. HID Global. Adelante, Andrés. Te paso Muchas gracias, diputado Justino. Gracias a la Comisión de Movilidad por la invitación. Diputadas, diputados, muchas gracias. HID Global es un proveedor de licencias de conducir y documentos gubernamentales a nivel mundial. Hemos desarrollado muchos proyectos en el mundo, en especial licencias de conducir. Más de 250 en Europa. Hemos trabajado con los países de España, de Alemania, en Suiza, y todos han comenzado con los estándares ISO que existen
para diseñar un documento nacional seguro. Este es el estándar 1803, que indica cómo el documento, qué seguridad necesita el documento para ser un documento seguro. Aquí la organización ICAO o ASI, que es la organización que maneja estos estándares, apoya a países en el desarrollo de un documento como una licencia de conducir. Aquí en Europa fue desarrollado en la Comunidad Europea con el apoyo de la ICAO, pero también de proveedores como nosotros, un documento único que se usa en la Comunidad Europea en 27 países y emitidos hoy más de 300 millones de documentos que se usan, que tienen más o menos el mismo diseño, pero el mismo estándar. Y entre los países se comunican y se pasan los datos de ese documento que lleva un microchip con las infracciones y todos los, bueno, se informan los datos entre los países. ¿Cuáles son mis recomendaciones para el desarrollo de un documento seguro? Primero, a nivel nacional, de establecer los estándares y las normas. Segundo, en invertir en un documento seguro y de calidad. Yo entiendo que tiene un costo. El costo hoy de una licencia acá en México es, si vienen, estoy informado, de 450 pesos a más o menos 1,000 pesos, depende qué documento. Y el tiempo, sí. Hoy tenemos la posibilidad de construir un documento seguro, viable, y la posibilidad de usar tecnología, un microprocesador que tiene la habilidad de guardar muchos datos. Eso, por supuesto, tiene un costo y una inversión que hay que tomar para tener un documento seguro y viable. El uso de un chip y de la tecnología, como hemos desarrollado en varios otros países también, se puede usar de uso multiaplicativo, multiaplicación. Significa que uno puede tener el registro de donación de órganos, registro de votación, también usan en unos países la multiaplicación como uso de transporte público, ¿sí? Que se puede también implementar en la licencia de conducir. Aquí, por último, el tema que es muy importante y que yo veo es el tema de educación, que muchos países han comenzado ya desarrollar este punto en las escuelas, en universidades, en el tema de autoescuela. La educación es muy importante en el desarrollo de un proyecto de movilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El tercer ponente es Fernando Marón, vicepresidente de Cosmocolor. Adelante, Fernando. Muchas gracias, diputado Justino. Gracias a la comisión por considerarnos, por considerar a la iniciativa privada en un esfuerzo tan importante, de algo tan importante que existe en el país, que es algo que funciona en el día a día y que, como bien comentó el diputado Salomón, nadie habla de eso, nadie lo toma en cuenta. La licencia de conducir en el país sigue siendo a la fecha uno de los métodos de identificación más amplios que se usan en cada uno de los estados
Y sin embargo, seguimos sin darle la importancia necesaria o la importancia que amerita algo como la licencia de conducir o algo como la identidad de todas las personas que habitamos en el país y en los estados. Celebro mucho esta iniciativa que están teniendo en esta comisión. Han existido algunos esfuerzos importantes para homologar las licencias de conducir. Aquí tenemos personas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Existió en algún momento una iniciativa, me parece que en el 2016, para homologar las licencias de conducir, todo esto basado en un estándar internacional que es el ISO 18013, como comentó Andrés. Estos esfuerzos estuvieron 2 o 3 años trabajando en ello, se generó una norma con las mejores prácticas que muchos estados la adoptaron, muchos otros no. Me parece que esto es una discusión muy amplia, que podemos profundizar un poco más en cuanto empecemos con estas preguntas, pero pues otra vez, ¿no? Celebro que estemos retomando estos temas. Celebro que se quiera homologar la licencia de conducir. A nosotros como proveedores o como expertos en el tema es muy importante que existan estos foros que nos tomen en cuenta y bueno, que lleguemos a un punto en el que las licencias de conducir tengan la validez suficiente, la validez necesaria y la seguridad necesaria para que puedan ser tomados en cuenta como una identificación oficial, cosa que hoy en día estamos muy lejos por la falta de coordinación entre los estados. Y bueno, al final del día hablaban mucho de presupuestos y demás. A mí me parece que es un tema mucho más de falta de conocimiento, falta de ganas, y no es un tema de falta de presupuesto. Pues las licencias es un tema recaudatorio que no hay que olvidarlo, y las licencias al público se cobran entre 450 y 1,100 pesos dependiendo el tiempo de las licencias, el vencimiento, y dependiendo los estados, obviamente. Pero al final del día, pues es un monto extremadamente alto que se le cobra al ciudadano. Esto no va a cambiar, y a los proveedores o integradores al final del día no les paga ni un 10% de lo que se le cobra a los al público en general. Entonces no creo que sea una parte de presupuesto o algo en lo que se quiera dejar de recaudar o cualquier cosa. Simplemente es una falta de coordinación, conocimiento y en muchas ocasiones ganas. Más adelante profundizaremos más en los temas, y por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora tiene el uso de la palabra Jonathan Iglesias, ingeniero de campo de NXP Semiconductores. Adelante, Jonathan. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jonathan Iglesias, yo vengo representando a NXP Semiconductors. Y bueno, antes de indagar un poco en los temas que vamos a hablar aquí, me gustaría decirles en 30 segundos o menos un poco de la compañía, porque seguramente todos ustedes la han usado, pero pues tal vez está transparente para ustedes. Entonces, NXP es uno de las compañías de semiconductores más grandes a nivel mundial. Tenemos el 77% de los sistemas de transporte y de identificación de todo el mundo. Entonces, tenemos una vasta experiencia para poder hablar de estos temas. La gran mayoría del país, incluso algunas de las mesas anteriores, pues se usan esta tecnología porque la seleccionan sin siquiera saber de dónde viene, seleccionan por la calidad y por las capacidades. Entonces, yo creo que concuerdo con el tema de que esto es un poco un tema de educar. Muchas veces las personas vemos una tecnología nueva y llegamos a ser un poco renuentes o llegamos a ser un poco difíciles para adaptarla, porque pensamos que al ser una tecnología, una tarjeta inteligente o algo así, nos va a llevar a que sea más fácil que la persona me robe identidad, me robe datos. En realidad, nosotros en nuestra lista de productos tenemos las más altas certificaciones, entonces nosotros no les vamos a decir que somos seguros, las certificaciones lo hacen. Y creo que ahorita es momento de empezar a innovar en estos temas de transporte, de movilidad, y no solo pensarlo como una licencia de conducir. O sea, puede ser una licencia de movilidad que tenga muchas más capacidades. Como bien lo decían, este tipo de tecnologías es multiaplicación. Significa que se puede combinar con las necesidades de cada estado. Lo único que sí estaría bien es que el gobierno,
el gobierno ponga la cancha donde los estados pueden jugar. Entonces cada estado va a jugar a su manera, pero no va a perder la autonomía, y de esa manera el gobierno solamente le da las guías y le dice, ok, sigue este estándar, sigue estas necesidades, y cada estado puede tener su licencia y puede agregar servicios que para las personas de ese estado son importantes. Entonces, siento muy importante que este tema de las tarjetas inteligentes y de las licencias, debemos de adaptarlo como algo que puede ser seguro si se hacen las decisiones correctas. Un ejemplo muy grande es ustedes a nosotros como compañía, pues no solamente nos han confiado esto, nos han confiado el pasaporte también del país. Entonces, ese es otro ejemplo de dónde se usa un chip y no nos damos cuenta. Entramos a nosotros a una empresa con un chip inteligente, entramos al sistema de transporte con un chip inteligente. Entonces son cosas que han estado desde hace mucho tiempo, pero ahorita creo que ya es necesario comenzar a innovar y comenzar a adquirir estas tecnologías, no solamente por temas de seguridad, también por temas de compatibilidad entre estados, incluso entre países. Entonces el usar un estándar como es el 18000, el 1803, nos va a garantizar que, así como nuestra licencia está hecha, va a estar hecha en otros países, e incluso pues varios países están confiando en esta estructura. Entonces son estructuras que no estamos inventando aquí, y que la mejor práctica es siempre usar estándares públicos. Y bueno, más adelante ahondamos un poco en el tema. Gracias, Jonathan. Ahora tiene el uso de la palabra Armando Espinosa Telles, director de Trámites y Licencias. Gracias por Adelante, la invitación. En nombre del licenciado Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como el arquitecto Rogelio Jiménez Pons Gómez, secretario de Transporte, y la licenciada Laura Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal, les damos las gracias por invitarnos a este foro, y a continuación les vamos a presentar el tema de las licencias desde la visión federal. Tenemos un poquito que mencionar que nosotros a nivel federal estamos, creo que un poco avanzados en el tema. Tenemos nosotros ciertos temas que se comentaron anteriormente, que fueron lo de la introducción de una capacitación. Nosotros a nivel federal tenemos centros de capacitación que a los transportistas se les genera precisamente una capacitación. De no pasar la capacitación no son acreedores a la licencia federal digital. Tenemos una nacional y tenemos una internacional. Desde ese punto de vista también tenemos ciertos avances, sin dejar a un lado que hay oportunidades de mejora continua, en los cuales están el tema de los biométricos, implementación de chips, entre otros. Algo que también se mencionó en mesas anteriores fue el tema de que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial hace mención que se van a implementar estrategias, planes y programas. En ese sentido se ha hablado únicamente de la parte individual del conductor, digamos, privado, pero tenemos que tener en cuenta que actualmente el transporte federal de carga convive con el transporte privado día a día. Entonces tienen que ir muy de la mano la ley general, la ley de caminos y puentes y autotransporte federal, con las modificaciones que se hagan en términos de transporte privado. ¿Qué otro tema encontramos trayendo la tema? Pues es el equilibrio. Ese equilibrio se tiene que tener siguiendo las mejores prácticas que ya comentaron. Nosotros lo tenemos en consideración como un área de mejora para la modificación del trámite de licencias. También tenemos otro tema, que es la licencia por sí no puede convivir solo y salir a las carreteras, ¿no? Existen otras certificaciones que se tienen que tener. Una de esas, por ejemplo, es la coordinación que se tiene a nivel federal con nivel estatal. ¿A qué me refiero? Existen puentes o existen infraestructura de caminos y puentes que no puede convivir con transporte pesado, pero sí con transporte privado. Para eso también existe un trámite, y me refiero a que de manera paralela, con el afán de generar seguridad al conductor privado y a las mercancías también, no puede circular en un tramo federal o un estatal dependiendo de esa movilidad. Un poquito ya nada más para terminar esta introducción, nosotros seguimos trabajando en implementaciones y propuestas a la modificación de las actuales leyes
que rigen el sistema, al Registro Federal de Trámites y Servicios que regula la CONAMER y la Secretaría de Economía. Sería todo por el momento. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra Luis Fernando Amado, gerente general de MyCom. Adelante, Luis Fernando. Gracias, señor diputado. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi nombre es Luis Fernando Amado, gerente general de MyCom. MyCom es la empresa guatemalteca que se encarga por más de 24 años de emitir el documento de la licencia a conducir en la República de Guatemala, en la cual llevamos ya 6 gobiernos trabajando y asesorando al gobierno de Guatemala en este importante tema. Al respecto, pues en base a nuestra experiencia y la información que nos están solicitando este Congreso, pues queremos comenzar que para nosotros la licencia de conducir, primero de todo lo tomamos como que es un privilegio. El privilegio de poder manejar. O sea, no cualquiera puede manejar y por lo tanto se tienen que llenar ciertos requisitos para poder optar y poder tener el control de un vehículo automotor. Creo que este es un principio fundamental para el resto de lo que voy a exponerles. Luego, viendo la información, pues Guatemala cuenta, diferente a ustedes, con una ley y un reglamento de tránsito que norma todas las características que debe contar la licencia, los tipos de licencia y por ende también los años que puede estar vigente la licencia de conducir. Esto pues nos ayuda bastante pues a evitar todos los problemas que estoy escuchando en este foro. Nuestra licencia ha estado evolucionando en estos 24 años como debería ser cualquier documento de identidad, pues como nosotros lo comparamos como un papel moneda, tiende a la falsificación. Entonces, cada cierto tiempo se tienen que agregar nuevas medidas de seguridad para poder lograr la emisión y la certificación de que el documento es auténtico. En estos periodos que hemos tenido ahorita, pues consideramos que tenemos uno de los documentos más modernos del área, ya que nuestro documento está hecho en policarbonato, cuenta con chip, impresión láser, fotografía a color, protección holográfica, más un montón de medidas que cuenta el documento para que la autoridad pueda en su momento verificar el documento y saber su autenticidad. Algo importante que considero tocar también en esta mesa es la emisión unívoca. La emisión unívoca significa que solamente puede tener una persona una licencia. En este caso, pues nosotros logramos esto con un sistema SAFIS, que yo sé que varios estados lo tienen, para poder garantizar de que una persona no cuente como una licencia. Entonces creo que es importante que lo pongo a la mesa porque esto debería ser desde el sistema central, ya que estamos hablando de la lista de deseos que consideraría yo como una necesidad que debería tener en sí la República para poder controlar las licencias que se están emitiendo. El rol que nosotros tomamos con la licencia de conducir, nosotros no somos la autoridad. MyCom yo lo considero como la maquiladora, así siempre lo pongo para que la gente pueda entender, porque a nosotros lo que tenemos es todo el proceso, desde lo que es la administración de base de datos, emisión del documento, atención al personal del documento y pues hemos logrado bastante satisfacción al usuario. Nosotros emitimos una licencia en 20 minutos con estadísticas comprobables. El gobierno prácticamente solamente se encarga de supervisar, revisar y manejamos SLAs bien estrictos con el gobierno para que garantizarle a que se está cumpliendo con los parámetros y especificaciones que el gobierno necesita para la emisión de este documento. En sí, en la parte de seguridad, pues las bases de datos consideramos que es muy importante contener todo lo que es seguridad, como hablan algunos otros compañeros, y manejar todos los niveles de seguridad en este caso para evitar que la información caiga en otras manos. En ese sentido, pues a nivel de Guatemala, pues sí realmente contamos con un sistema bastante robusto, tenemos un 99.9% en el sistema en línea, tenemos todo lo que es en la nube, tenemos sitios alternos, sitios remotos, sitios espejos, AFIs redundantes, en fin, creo que esos son importantes a nivel tecnológico
para poder garantizar que el documento, cuando sea solicitado por la ciudadanía, se pueda otorgar. Y creo que para comenzar sería esta mi exposición. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Y por último, para esta primera ronda de intervenciones, le vamos a ceder el uso de la palabra a Óscar Flores de Innovatrix. Adelante, Óscar. Muchas gracias y muchas gracias por invitarnos a este foro tan importante. Voy a hablar un poco o más al respecto de lo que ya mencionaba Luis Fernando Amado acerca de la importancia de tener un sistema biométrico o un motor AFIS o AVIS en la expedición no solo de la licencia de conducir, sino de cualquier documento seguro, ¿no? Estos motores no hay que dejar o no hay que caer en los mitos que vemos por ahí en las teorías de conspiración en Internet. La verdad es que este tipo de motores se utilizan también en el pasaporte, se utilizan también en la credencial para votar y en cualquier documento seguro, ¿no? Además de garantizar la unicidad de las identidades en una base de datos y terminando así con el problema de que una persona pueda tener diferentes nombres con diferentes licencias o tener una licencia de un estado y tener también de la otra. La biometría también nos ayuda a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, puede sentar las bases para después migrar a identidades digitales y garantizar que la persona que está aportando esa identidad sea la que le corresponde, ¿no? Y podemos inclusive estar checando esto permanentemente para asegurarnos que no ha sido extraviado, que no ha sido robada esta identidad, ¿no? Cosa que no podemos hacer análogamente, ¿no? Aunque sí existen tecnologías como los chips y los semiconductores que tienen información y que podemos inclusive revisar, ¿no? También la tecnología biométrica nos puede ayudar a agilizar los servicios de identificación, ¿no? Por ejemplo, si hay un siniestro y los conductores no pueden identificarse a sí mismos, podemos utilizar la tecnología biométrica remotamente, hacer una consulta y ver si se trata o quién es la persona que está ahí, ¿no? O si se le perdió la licencia de conducir por alguna razón, se puede aún confirmar la identidad de la persona. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar un poco también de cómo la tecnología nos ayuda a hacer la licencia de conducir y los documentos mucho más seguros. Entonces, bueno, de parte de Innovatrix les agradecemos y estamos abiertos a preguntas al respecto. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar la segunda ronda de participaciones en el mismo orden con el cual iniciamos y con algunas preguntas. Incluso, digo, si alguien tiene alguna pregunta, aquí con el equipo técnico de la comisión, lo pueden hacer por escrito y se lo podemos hacer aquí a los ponentes. Con mucho gusto, la intención es que también ustedes participen. Bueno, regresamos contigo, Eduardo Godínez Fernández, director de ciberseguridad. Yo te preguntaría, ¿qué características legales y técnicas consideras que deberían tener la licencia de conducir para considerarse un documento seguro y cuáles la consolidan como un documento que puede considerarse también como una identificación oficial? Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, bajo la primera perspectiva hablamos de un documento seguro. Ahorita que estaba escuchando a los participantes de esta mesa, principalmente proveedores, digo, ellos en efecto hacen referencia a que pueden existir mecanismos que pueden, específicamente para lo que es una licencia física, definir o asegurar la parte de la autenticidad del documento. Podemos hablar obviamente de marcas de agua, códigos, nuevos materiales específicos. Quizá podríamos hacer un poco la analogía con lo que respecta a lo que es nuestra credencial para votar. Digo, quizá algunos de ustedes sepan que para el proceso de elaboración de una credencial para votar,
pues obviamente se habla de tintas especiales, en donde está bastante controlado lo que es pueden generar ese tipo de tintas y los materiales a partir de cuáles se pueden generar. Hablamos de marcas de agua específicas que constantemente se están cambiando y se están mejorando, justamente porque pues también así como la tecnología va avanzando, pues también los riesgos asociados pues también van mejorando, y las personas que están detrás de esto intentando falsificar o de alguna manera demeritar este tipo de documentos, pues también van avanzando. Al final del día, la misma tecnología que nosotros implementamos para hacer el bien o mejorar este tipo de documentos, pues también ellos la utilizan y la mejoran, incluso en algunas circunstancias pueden tener incluso un mayor avance que el de nosotros. En este sentido, pues obviamente partimos de elementos que de alguna manera puedan asegurar esta unicidad o esta autenticidad del documento, y los vamos reforzando obviamente con otro tipo de elementos biométricos. Se habla mucho obviamente de la parte del AFIS, las huellas. Sin embargo, pues también no son los únicos elementos biométricos que podemos implementar. Digo, actualmente se hablan también mucho de lo que es la parte de voz, iris, tatuajes, ADN, ¿no? Quizá de esto habría que ver específicamente cuáles de ellos pudieran ser implementados en un documento con estas características, o incluso combinarlos, no hablar específicamente de un elemento biométrico en particular. Obviamente, digo, sí es considerable, mientras metamos más elementos de seguridad y mientras hagamos más complejo este proceso de autenticidad o aseguramiento, pues algo que también va a suceder de manera inerte, pues va a ser el aumento del costo de este tipo de documento, e incluso la complejidad para su manejo o su operación. El hecho, y se hablaba en la mesa previa, de que un documento de estos pueda ser validado por un oficial de policía o que pueda ser validado por un organismo que busque de alguna manera que autenticar a la persona o al portador que dice ser el dueño, pues también va a implicar aumentar tecnología o aumentar mecanismos para ya no solamente validar una marca de agua o validar una fotografía, sino incluso ahora validar una huella, que tendrá que ser un lector, por ejemplo, de huellas, o validar algún otro tipo de elemento de seguridad que vaya a estar incluido en este sentido. Ahora bien, cuando hablamos de documentos de identificación oficial, digo, aquí es importante mencionar, y no tanto desde el punto de vista tecnológico, porque me queda claro que esto es posible y como bien lo hacen referencia en otros países, inclusive así se utiliza y así se aplica en la actualidad. Más bien yo me iría más en el enfoque de un aspecto legal, en el sentido de que al menos en nuestro país ya está definido por la Ley General de Población, específicamente hablando del artículo 104, cuál es el documento que está oficialmente definido como una cédula de identificación oficial, e incluso quién es la instancia correspondiente para su emisión, su control y su gestión. Incluso también nos hace referencia obviamente a los elementos mínimos con los cuales debe de contar esta cédula de identificación oficial. Las licencias de conducir obviamente pueden tener estas mismas características, se pueden incluir y pueden tener obviamente esta cualidad o esta característica de cédula de identificación oficial. Aquí obviamente no hay que perder de vista los aspectos legales en los cuales se le tiene que dar esa cualidad o esa característica. ¿Para qué? Para que diferentes instancias, organismos a nivel estatal, nacional o inclusive internacional le den esa certeza y esa validez, como sucede al día de hoy con lo que es una credencial para votar, lo que puede ser un pasaporte, o incluso en el caso de las licencias de conducir, digo, yo recuerdo que en algunos años para algunos trámites bancarios eran aceptadas, y a partir de un momento, digo, no recuerdo específicamente el año, las instituciones bancarias dejaron de aceptarla como una identificación oficial. Digo, esto lamentablemente pues por diferentes circunstancias y situaciones que se fueron dando y que de alguna manera pues requieren el reforzamiento de este tipo de instrumentos para que realmente podamos tener esa certeza y esa autenticidad. Bueno, básicamente con eso sería mi participación. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Andrés Chenevar de HID Global, pues
mencionaste unas cifras muy interesantes, bueno, que tu empresa en la Unión Europea, prácticamente más de 300 millones de documentos, de que yo creo que nos ha quedado claro que es bien importante para nuestro país invertir en un documento seguro, de calidad. Yo te preguntaría, ¿cómo tú podrías considerar que las etapas, digo, sabiendo la realidad que vive nuestro país, qué etapas tú consideras, o desde tu punto de vista, cómo pudiéramos ir implementándolo? Porque no solamente, pues ya vimos las complicaciones tecnológicas, las complicaciones también de cada estado de la República Mexicana y los municipios. Entonces, desde tu experiencia y la experiencia de tu empresa, ¿cómo pudiéramos ir avanzando para poder llegar a tener esto que pues se tiene, por ejemplo, allá en la Unión Europea, con estos 27 países que están trabajando conjuntamente? Y sería una de las preguntas. Adelante, Andrés, te paso a mí. Claro, muchas gracias. Buena pregunta. Yo creo que lo importante es como tenemos tantos datos, todos los días nos tomamos selfies, dejamos los datos digitales en Facebook, Twitter, entramos por cruces fronterizos, dejamos las huellas digitales, todo. Todas esas informaciones, esos datos están en algún lugar, en una base de datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las aseguradoras, ¿sí? Que son gigantes, aseguradoras de coche, aseguradoras de accidentes, todos captan informaciones y datos. Esos datos están en un lugar. Yo creo que lo más importante para comenzar a desarrollar algo es ver dónde están esos datos, trabajar con aseguradoras, con bases de datos del Estado, la policía, con también el intercambio de estos datos, de ver dónde están los datos, de poderlos reunir en una plataforma, de hacerlos accesibles para que ese documento que se emitirá en un país se pueda usar, ¿sí? El control de ese documento por medio de un policía que tenga la posibilidad de ver a un blacklist, a una lista negra, ¿sí? De tenerlo ahí cuando lo necesita, si está online o offline, de verificar si esta persona es realmente la persona y si la persona tiene infracciones, viene de otro estado, lo están persiguiendo. Todas esas informaciones tienen que ser accesibles. Yo creo que por el lado del documento tenemos los estándares internacionales y en Europa se construyó ese estándar, se usó para desarrollar en estos 27 estados de la Comunidad Europea un documento que se puede usar. Yo puedo viajar desde España, puedo viajar a Holanda con el mismo documento y si tengo infracciones en España, me las ven en Holanda. El policía puede ver que yo tengo infracciones en España y todo eso en una base de datos, ¿sí? Ese documento yo creo que está para arriba, está abierto. Aquí el presupuesto para desarrollar un documento es realmente depende del país, qué es lo que quiere desarrollar un documento para futuro con multiaplicaciones, para uso de otras multiaplicaciones, por ejemplo el transporte, usarlo con Metrobús, usar para un parqueo, usar para ir a comprar al Oxxo, como identificación, como documentación de votación. Realmente está abierto, pero lo importante es, creo que hay que trabajar con los estándares internacionales y poder desarrollar un documento en los estados y intercambiar datos, que es, de mi perspectiva, lo más importante. Sí, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés.
tiene el uso de la palabra ahora Fernando Amado. Yo te preguntaría, Fernando, en tu primera intervención hablabas de que tú identificabas más una falta de, yo lo llamaría falta de voluntad, ¿no? Y hablabas de que no debería ser recaudatorio, que creo que también se ha llegado a coincidir en estas intervenciones, tanto en la primera mesa como en esta, que no debería de ser esa la finalidad recaudatoria ni de estados ni de municipios. Bueno, desde tu punto de vista, además de este tema de voluntad, ¿qué consideras tú sobre la licencia digital? Te quisiera yo preguntar, ¿cuáles son las condiciones actuales? ¿Cuál es el escenario a futuro para nuestro país? La viabilidad de poder contar con esta licencia digital, ¿cuáles serían los pros, los contras, las dificultades que tendríamos en nuestro país? Adelante. Muchas gracias. Pues mira, para la licencia digital, al igual que cualquier licencia de conducir, se conforma de 3 partes. La primera es la parte del enrolamiento de las personas, cómo lo vas a enrolar, qué vas a hacer. Se mencionaba hace un momento que no existía una comunicación entre estados y que por eso podías cruzarte de un estado a otro y sacar otra licencia, pero la realidad es que también en el mismo estado, muchas veces, por ejemplo, existen 2 estados en el país en los que las licencias no son estatales, sino que son emitidas por los gobiernos municipales. Estos son Quintana Roo y Guerrero. Por ejemplo, en Guerrero, con la cantidad de municipios que hay, pues se vuelve algo muy, muy complicado. En esta parte de la emisión, en los estados también en los que se emite una licencia estatalmente y no se cuenta con las medidas de seguridad correctas, como puede ser un motor biométrico, entonces, más allá de que se cambien de estado, en el mismo estado pueden cambiarse de municipio o de módulo y pueden sacar una licencia con otro nombre o con una identificación falsa, ¿no? Las medidas pueden ser muy complicadas. La segunda parte es el documento físico que se emite, o digital, que eso ya es irrelevante. Al final del día, estos 2 documentos, como se quieran presentar, es la representación de la identidad de una persona y de las habilidades o el derecho que tienen para conducir o la capacidad que tienen para manejar un vehículo. Y finalmente, lo que necesitamos es tener un método de validación homologado en todos los estados para que se puedan homologar las licencias físicas y las licencias electrónicas en cualquier parte del país. Hoy son aceptadas por un acuerdo de la Federación, pero no existen estos mecanismos de validación para ninguna de las 2 representaciones. En el caso específico de la licencia digital, yo creo que nos estamos enfrentando a un gran problema, pues están saliendo las licencias digitales en muchos estados sin tener ni siquiera una homologación o unos aspectos mínimos para la emisión de estos documentos. Internacionalmente, la misma norma, el ISO 18013, que en el apartado 5, explica cómo deben de ser las mejores prácticas para emitir una licencia digital y para validarla y para leerla y para poder compartir la información entre los estados. Actualmente en México muchos estados ya están incorporando la licencia digital a sus trámites, pero tristemente la mayoría de los estados lo están haciendo con 0 seguridad. Están haciendo una emisión de un PDF con un QR, que el QR simplemente apunta a una URL que al parecer es del gobierno, pero pues al final del día, si se necesita internet para validar esto, pues cualquier policía o cualquier oficial o cualquier autoridad que quiera comprobar la veracidad de estos documentos, al final del día no tienen las herramientas necesarias para saber si la URL a la que están apuntando, en la que les dice que el documento es válido, pues realmente sea una URL o un dominio del gobierno, ¿no? Hemos visto en algunas licencias, no voy a mencionar de qué estados, digitales, en las cuales pues apuntan un QR para la validación, sale el QR, los apunta a una página que es idéntica a la que, pues al oficial, al dominio del gobierno, pero simplemente dice validación.licencias.com.mx y pues el oficial o cualquier autoridad no tienen las herramientas para saber si esto es real o no. Entonces, pues las herramientas de validación y las herramientas de emisión y las normas también se deben de homologar, pues estamos en un punto muy importante en el que todos quieren avanzar hacia allá, pero están avanzando con muy poca seguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también en su momento estaban homologando estos documentos, estado por estado. La verdad es que era un documento,
una presentación de PowerPoint de 2 diapositivas para decir qué se podía y qué no se podía, y simplemente era que tuviera un QR que se pudiera homologar, cosa que al final del día las mejores prácticas y las experiencias en todos los países que han implementado esto, pues es diferente, ¿no? En Estados Unidos llevan 3, 4 años haciendo pruebas piloto en la mayoría de los estados con esta tecnología. Muchos ya han avanzado hacia un tema productivo, funciona muy bien, es un elemento extremadamente importante y es un paso que debemos de dar, pero debemos de darlo de una manera correcta, con una homologación y sobre todo con un método de validación que sea homologado en todo el país y que sea aceptado también fuera del país. Tenemos que imaginarnos las licencias como los pasaportes. Al final del día los pasaportes se rigen por un estándar internacional, que en este caso es ICAO, por la naturaleza de los pasaportes, pero pues al final del día, sin compartir bases de datos entre los países, cuando cada quien entra a un país, pues las personas saben que el documento es un documento oficial, es un documento emitido por una autoridad y es un documento válido, ¿no? Y todo eso es simplemente por las certificaciones que existen dentro de los chips y la manera de enrolar a las personas y la autoridad que certifica y firma que el documento es válido, ¿no? Entre los países pues debe existir esta parte de confianza. Si el gobierno de México firma firma electrónicamente un pasaporte, pues los demás países deben de hacerlo válido y responsabilizar a la entidad o al país que haya emitido esto. Exactamente el ISO 18003 está basado en eso. Abarca la parte impresa y la parte de documentos electrónicos, y esto es lo que debemos de tomar para que entre los estados exista la comunicación y más allá de los estados, en otros países puedan tomar la licencia de conducir como válida, cosa que hoy muy pocas licencias del país las toman como válidas hasta para rentar un coche o para cualquier tarea. Entonces, como conclusión, creo que estamos en el camino correcto, estamos muy lejos de lograr lo que se debe lograr y necesitamos estos esfuerzos para poder homologar y estar pues llegar al objetivo que se pretende y tener la seguridad necesaria y no solamente perseguir la tecnología, sino perseguirla de una manera inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, ya nos puesto un poco en la realidad de que pues así fácil no será, pero bueno, hay que seguir avanzando y trabajando al respecto. Voy a darle ahora el uso de la palabra y hacer una pregunta a Jonathan Iglesias, ingeniero de campo de NXP Semiconductores. Él ya nos explicaba, bueno, que hay una renuencia a las nuevas tecnologías de parte no solamente del gobierno, también pues de la sociedad, ¿no? de todos los ciudadanos, o no de todos, pero sí de muchos, la mayoría. Y él hablaba de que pues con esta licencia que pudieran trabajar con esta multiaplicación de los estados no perderían su autonomía, incluso se pudiera generar con servicios especiales en cada estado de la República que ellos estuvieran pidiendo. Yo te preguntaría además, bueno, una de las preguntas mínimas, en el tema de los costos, yo sé que pues aquí hay diferentes empresas, no te voy a decir cuánto, pero desde tu punto de vista, ¿el gobierno debería sí de invertir en el tema de la licencia? ¿Hasta cuánto, por ejemplo, si no lo queremos ver desde un tema eminentemente recaudatorio, pero cuánto hacerlo para que también sea una especie de justicia social, de que nada más los que tienen un automóvil, los que pueden pagar una licencia de conducir, los que puedan pagar un automóvil, ya pues hay de diferentes tipos de automóviles, unos muy económicos, unos muy caros, y ahora vendrá también el cambio a los autos eléctricos y todo lo que estamos viviendo. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto en ese sentido de hasta dónde ustedes con esta experiencia que tienen y que han vivido en otros países, como lo han ya dicho aquí los otros ponentes, hasta dónde la inversión pública, hasta dónde la inversión privada y el tema también de los mínimos en el tema de seguridad, para que este documento no sea tampoco muy costoso para un gobierno, pero que tenga lo mínimo indispensable para que, como decía Fernando, pues con eso ya podamos contribuir, ¿no? Que tengamos este documento mínimo, que a lo mejor lo podamos ir perfeccionando en el paso del tiempo. Adelante. Muchas gracias. No sé si antes de contestar la pregunta me dejan hacer un comentario con lo de las licencias inteligentes en los teléfonos. Y siento que también algo que tenemos que ver es primero hay que caminar y después correr.
no podemos irnos directo o ya estar planeando una licencia en un teléfono sin antes tener una digital. Necesitamos tener una física primero. Y algo muy importante es que la tecnología ahorita de los teléfonos no ha alcanzado al punto donde ya todas las personas cuentan con un teléfono que tienen un chip interno que se llaman elementos seguros. Es donde normalmente los teléfonos de gama alta, ahí es donde almacenan las tarjetas de crédito, donde almacenan datos muy confidenciales. Entonces, hay mecanismos que usan las billeteras y todo, pero en general, los teléfonos más seguros son esos. Entonces, si los estados no se están protegiendo para cómo hacen las cosas, vamos a llegar a un punto en el que pues, cualquiera va a poder falsificar el QR que tenemos del PDF que nos dieron. Entonces, el punto aquí es que utilicemos mecanismos y los existen. El punto es pues, que ahorita la tecnología de los teléfonos pues, no ha llegado a todos, como para que todos los teléfonos de la gama que sea alta, baja, media, tengan un elemento seguro. Ese es un comentario con respecto a las tarjetas. Pero volviendo al tema de los costos, bueno, aquí sería difícil decir así como a peso la tarjeta, pero algo muy importante que tenemos que ver es, tal vez una ventaja que existe con NXP y la razón por la que también podemos dar productos muy avanzados a costos muy bajos. Es que NXP viene desde muy atrás, NXP viene desde Philips. Entonces, fuimos evolucionando y ahorita somos NXP. Quien tiene la patente a nivel global de la tecnología de NFC, de este tipo de comunicaciones, es NXP. Entonces, en eso nos permite a nosotros ofrecer productos a costos muy competitivos. Podemos llegar también a tener proyectos con el gobierno. En Jalisco, no sé si hay alguien aquí de Jalisco, pero en Jalisco estamos muy en contacto con el gobierno, con el ITESO, estamos en contacto con sistemas de transporte, integrar ese sistema, no solamente para venderles el producto, sino para educarlos. Entonces nos toca educarlos, nos toca enseñar, nos toca estar con universidades, con empresas de todo tipo, para estar haciendo, pues, educar, porque no solamente hacemos chips para esto, pues, o sea, hacemos chips para autos, hacemos chips para N cantidad de cosas. Entonces creo que una de esas ventajas es, pues, lo que les comentaba, o sea, el hecho de nosotros tener un panorama tan extenso con tantos países, nos permite a nosotros también venir a proponerles ideas muy innovadoras. O sea, decirles, miren, pueden hacer esto, pueden hacer aquello. Y lo que les comentaba también de la autonomía de los estados, es cada estado puede tener su base de datos y no la tiene que hacer pública a los otros. Simplemente le tiene que dar acceso a los demás para que yo a una caja negra le diga, Juan Pérez, ¿qué ha hecho? Y nada más me diga, 5 infracciones, no me dé detalles de la persona. Y cada estado va a tener su propia base de datos, la va a manejar, solamente es que den acceso para que puedas acceder y preguntar. Es lo mismo que sucede me voy a ir un poco al pasaporte, es lo mismo que sucede en un pasaporte. Cuando ustedes almacenan una huella digital en un pasaporte, la huella digital nunca vuelve a salir. La idea de la huella digital es que yo voy a poner una huella en un sensor, se va a mandar y la tarjeta me va a decir, si es igual a la que tengo o no es igual, pero no me va a decir la huella digital, el valor, porque se supone que es el elemento biométrico más importante que tenemos hasta ahora. Entonces, bueno, existen diferentes mecanismos, existen diferentes formas para garantizar el tema de los costos, para garantizar la autonomía de los estados y la seguridad de las personas. Y al final de cuentas esto es para los ciudadanos. Entonces no es solamente que las cosas estén hechas de la manera más segura, sino es de la manera más simple su uso. Entonces, bueno, hasta ahí. Gracias, Jonathan. Vamos a, les pido ya ir, porque ya nos están comiendo el tiempo, ahora sí. Le voy a pedir a Armando Espinosa Telles. Armando, hablaste también de lo importante del tema de las capacitaciones, la mejora continua y de estas propuestas que han estado haciendo al registro. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que haría falta para ir homologando también en el país, en base a lo que ya hemos estado diciendo en esta mesa y en la anterior, en la mesa 1, para ir avanzando al respecto en el tema de esta licencia más segura, una licencia que ofrece más seguridad no solamente a los conductores, sino también a los ciudadanos en general? Adelante, Armando. Gracias. Nosotros nos encontramos, como les comentaba, ya operando con las diferentes modalidades que tenemos, que así como los pilotos, cada que se tienen que tomar un curso para poder manejar un avión en específico, así también debe ser la licencia.
En este caso, porque se habló también de la licencia de conductores que están en la modalidad de pasaje y turismo. Deben de tener, desde nuestro punto de vista y siguiendo las mejores prácticas y un poco un procedimiento que es como una mejor práctica también, debe haber un examen médico. Ese examen médico y psicométrico debe tener cierta vigencia también, que creo que no se ha comentado, pero la licencia debe tener una vigencia y no estoy en contra de que una licencia pueda ser permanente. Sin embargo, el individuo va mutando en su crecer y va sufriendo ciertas, llámese, adicciones, problemas familiares y va cambiando su capacidad psicológica. En ese sentido, nosotros, y así lo marca la ley, en términos de tener 4 años de vigencia las licencias, y en temas de homologación, nosotros nos encontramos que para el trámite en general de una licencia se pide la identificación del INE, un pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, y también acta de nacimiento, comprobante de domicilio, los cuales pues, van caducando, en el caso del comprobante de domicilio, la prueba psicométrica también, y la CURP. En el caso de la CURP también tenemos algunos problemas, que en el caso de la licencia federal internacional no existen las reglas de negocio necesarias para poder poner candados. Simplemente en el lenguaje de programación el algoritmo identifica que cumplió con el INE, con el acta de nacimiento, que el comprobante de domicilio, pero cuando llegas a la CURP, existen CURPs diferentes que digamos son para aquellos que tienen una residencia permanente, alguna residencia o tema de naturalización y pasan y adquieren una licencia federal internacional. Esos pueden ser unas características que se pudieran homologar también a nivel estatal para que pudiéramos tener una mejor coordinación. Aún así nosotros en temas de supervisión federal, como les comentaba, yo creo que no hay que perder de vista que tenemos que convivir cada vez el transporte privado con el transporte de carga, porque es un insumo muy indispensable en la matriz de insumo-producto que genera competitividad al país. Nosotros tenemos una cifra de 480,000 trámites al año por concepto solamente de licencias para transporte federal, sin considerar las marítimas y las aéreas, ¿no? Entonces, la capacidad que nosotros tendríamos con la ayuda de esta implementación y la coordinación a nivel estatal nos podría ayudar para que, al final de cuentas, las personas puedan tener una mejor seguridad, una mayor seguridad en el manejo de la licencia, que es salir a carreteras, en tramos federales, estatales, con plena seguridad de que está actualizada la condición de la persona, ¿no? En este caso el conductor, que es lo que nosotros vemos como la oportunidad de poder coordinarnos a nivel estatal, municipal, ¿no? Siguiendo los criterios y tal vez la experiencia de nosotros, en la cual vemos como una mejor práctica seguir las normas internacionales que ya comentaron, y también el tema de incorporar, porque es bien cierto lo que comentaron también, que la licencia federal es un PDF en el cual viene un CFD, un QR, el cual te manda a una URL que a lo mejor no funciona en su momento, y cuando te pare la autoridad competente, llámese Guardia Nacional o incluso un operativo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la URL no sirve. Entonces, digamos, nos quedamos en una problemática que se tiene que ir resolviendo paso a paso. Entonces, si nosotros incorporamos biométricos y también incorporamos el tema de una regla de negocios bien definida con las diferentes situaciones y las vigencias, yo creo que podemos tener una licencia más integral, competitiva a nivel internacional y que nos dé seguridad para precisamente evitar cualquier tipo de percance en las vías federales, estatales o municipales. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por tus últimos comentarios. Y bueno, ahí les pediría nuevamente a los últimos dos ponentes el tema del tiempo. Vamos con Luis Fernando Amado, gerente general de MyCom. Pregunta, en Guatemala, ¿quién es la dependencia que regula el tema de las licencias de conducir? Por ejemplo, aquí en México tenemos una licencia para motociclista, una licencia para auto, una licencia para... Entonces, una persona puede tener 2, 3 o 4 licencias. No sé si allá, ¿cómo le hacen? Si en un solo documento puede tener todo. Que pudieras comentar al respecto de eso, y sobre todo desde cómo lo hicieron, ¿no? Ustedes llevan ya trabajando 24 años en Guatemala, 6 gobiernos,
pues platícanos brevemente cómo le han hecho ahí. Ok, muchísimas gracias. Sí, la dependencia que está regulando actualmente lo que es la emisión de licencia de conducir es el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, regulado en este caso por el Ministerio de Gobernación de Guatemala. ¿Cómo regulamos las licencias? Pues en Guatemala solo tenemos el tipo A, que es para licencias profesionales, el B para licencias livianas, C, que son para automóviles particulares, M para todo lo que son motocicletas y la E que le damos especial, que son más que todo para maquinaria agrícola, y O para cuando se hacen las máquinas estas ¿cómo se llama?, de carreteras. Sí, a nivel de regulaciones, lo que se tiene en Guatemala es, digamos, para la licencia B, que es una licencia liviana de manejo ya con renumeración, se le pide al ciudadano que debe contar como mínimo 2 años de poseer la licencia vigente tipo C, que es la particular, y tener como un mínimo de 23 años, además de realizarse los exámenes correspondientes para optar esta licencia. Para licencia profesional en Guatemala se necesita que tenga 3 años de poseer la licencia B o C y tener un mínimo de 25 años más los exámenes necesarios. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a Oscar Flores de Innovatronics. Comentabas, pues no habría que caer en los mitos de la teoría de la conspiración y agilizar que una licencia puede ayudar incluso a agilizar servicios de identificación en caso de algún percance, de algún... Bueno, yo te preguntaría también, desde tu punto de vista, ¿qué registros y características específicas deberían tener las bases de datos de licencias de conducir y quién debería administrarlas? Bueno, eso es una pregunta más política que tecnológica, ¿no? Yo creo que es importante, o lo más importante, es tener un sistema centralizado de identificación y que todos los estados acudan a él en algún momento, ya sea que tengan el suyo y que su propia base de datos, como ahora lo tienen, y que simplemente consulten las de los demás para saber si esa persona ya tiene un registro anteriormente, pero bueno, debe ser la lógica, o debe ser lo más importante, identificar a la persona para poder darle una licencia de conducir en esta parte, ¿no? No tenerlo es realmente... es realmente triste, ¿no? porque le podemos dar la licencia de conducir a alguien que no la merece, ¿no? Hablan de los requisitos para sacar una licencia de conducir, que hay que tener el pasaporte, que hay que tener cierta documentación, pero ¿cómo nos aseguramos que el portador de esa documentación es la persona que está ahí, ¿no? Puede traer un pasaporte, pero si no hacemos la verificación biométrica, es decir, las huellas o el rostro, puede simplemente estar coludido con la persona que está haciendo el proceso y ya se acabó, ¿no? Entonces ya tiene una licencia de conducir falsa o que no se merece. Entonces, utilizar la tecnología para seguridad es imperante en los sistemas, ¿no? E incluso cuando escuchaba el foro que estuvo antes del nuestro, de tener exámenes obligatorios y cursos obligatorios, ¿cómo se va a hacer cumplir estos procesos a las personas, ¿no? ¿Cómo se va a evitar que la escuela no le dé el ok a una persona que ni siquiera tiene las horas de manejo necesarias, o cómo asegurarse de que la persona sí fue la que hizo el examen? Creo que con identificación, y tecnológicamente la identificación biométrica es de lo más seguro que existe en este momento, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de utilizar esta tecnología que está a la mano, que la utilizamos inclusive para abrir el teléfono todos los días, para también asegurarnos de que los documentos que emitimos sean auténticos. Gracias, Oscar. Diputado, ¿querías hacer alguna pregunta? No sé si hay algún micrófono, o si quieres decirla de viva voz. ¿A quién sería la pregunta, diputado, o en general? A ver, ahí va un micrófono. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos.
Sí, la pregunta es combinada, entraría la Secretaría de Infraestructura y también las empresas que nos ayudan con la creación de las licencias. Bueno, hablando de los criterios de expedición de licencias, que por aquí me ganó un poquito ahí en la pregunta, los criterios son prácticamente algunos documentos y no se lleva a la práctica sino a la teoría, ¿no? Los exámenes son teóricos, te hacen preguntas de si conoces el reglamento, si conoces las señales que encuentras en carretera, pero eso no nos garantiza lo más importante, que es la seguridad de que esa persona tiene la capacidad para manejar un vehículo. Creo que antes de avanzar y andar hacia un documento seguro, primero hay que asegurar que la persona que está solicitando el documento tiene la capacidad para obtenerlo. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de hacer un conjunto, un equipo entre las empresas o la inversión privada y el gobierno. ¿Para qué? Para sí invertir, pero no nada más en el documento. Invertir en asegurar que la persona tiene la capacidad, y ahí lo podemos hacer a través de la tecnología también, así como asegurar el documento, asegurar que la persona tiene la capacidad. No necesitamos una carretera, un circuito donde la persona tenga que ir manejando, ahí podemos hacer utilización de la tecnología para ver si la persona tiene la capacidad de adquirir ese documento. Esa es la pregunta, espero puedan comentarme si hay algún avance en eso, si ha habido, ese tema se ha tocado tanto entre las empresas y gobierno. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguno de ustedes quiere hacer uso de la breve? Les pediría nada más ser muy breves. Si quieres primero tú, Armando, y luego tú, Andrés, ¿sale? Sí. Adelante, Armando. Sí, creo que lo comenté en mi intervención. Podríamos utilizar el modelo federal para incorporarlo y homogeneizar el criterio para el tema estatal y municipal, y sobre todo permear también la parte de aquellas licencias que son individuales. Actualmente el procedimiento, como tú lo mencionas, es bien relevante porque no sabemos cómo muta una persona en su vida, ¿no? Tal vez lo comentaron también, en Estados Unidos la capacidad como tal biológica de una persona para tener cierta madurez es a los 21 años. En México, es 18 años y aún así estamos permitiendo permisos de menores de 18 años, ¿no? Entonces, continuamente yo creo que se tiene que hacer una valoración para ver las aptitudes de la persona que no nada más se dedica a conducir, ¿no? Tiene un problema familiar, tiene un tema de alguna adicción, que van mutando cuando por primera vez sacó su licencia. Nosotros vamos avanzando, como lo comenté, la normativa aplica para renovar cada 4 años, se presenten para ver si siguen las mismas condiciones la persona y seguir, darles el permiso, ¿no? También la capacidad, el automotor que es diferente, no es lo mismo manejar un full que es doble remolque con un dolly y el tractor, a manejar un auto pequeño, acompañado también de los permisos en conectividad en las carreteras a nivel federal. Las condiciones de infraestructura son, en algunos casos son mejores, el tramo estatal tiene ciertas medidas en las cuales no puede circular un camión, un tractor, y a lo mejor un particular sí, pero tienen que convivir. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que hay una demanda, cada vez hay más oportunidades de trabajo en Estados Unidos para los conductores, ese es un tema. Entonces la demanda de licencias de conducir internacionales pues se está disparando. Y que nos estamos dando cuenta también, yo no sé, yo cuando era niño pasaba por la México-Querétaro y veía muy pocos tractocamiones. Ahora estamos conviviendo con mucho transporte pesado. Digo, no está mal, quiere decir que estamos avanzando, estamos compitiendo con Estados Unidos, está generando producto que tiene que ser transportado. Entonces el equilibrio tiene que ser personas con mercancías, ¿no? Porque las mercancías y la venta de mercancías pues hace que sea este ciclo virtuoso de competitividad y bienestar en su conjunto. Desde mi punto de vista podríamos utilizar este
este modelo que actualmente tenemos en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, incorporando las áreas de mejora de biométricos, en su caso, biométricos y otras, y lo importante, las reglas de negocio para evitar que algún caso que sea un poco aberrante en la curva de distribución normal, pues pueda ser detectado y que no pase, ¿no?, con medida de seguridad. Gracias, Armando. Sería todo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y Andrés, adelante. Sí, gracias por la pregunta, diputado. Es muy buen punto. Aquí un ejemplo de Europa. Allá a los 18 años es obligatorio de ir a una escuela de movilidad, una escuela que requiere 25 horas prácticos con un instructor del gobierno, gubernamental, un instructor en una escuela también que está bajo las leyes del gobierno, y una prueba teórica de 50 preguntas. Puedes 3 veces hacer la prueba y después recién en 2 años volver a hacer la prueba, si no pasas. También, si llegas a la edad de 65 años, tienes que ir a requerir unas pruebas de salud que te hace un médico en la vista, y él te aprueba de poder seguir usando o poder usar el coche en las calles, sí, y mantener la licencia de conducir. Pero sí, allá es obligatorio. Dale, adelante, Fernando. Diputado, gracias. En cuanto a la pregunta que presenta, pues aquí el secretario Monraz le podría platicar un poco más. En Jalisco se están ocupando, ya desde hace muchos años siempre se ha hecho un examen práctico de manejo. Antes era con coches, actualmente han implementado ya algunos simuladores, lo que les ha funcionado de una manera creo que bastante buena. Han podido ampliar los módulos en los que emiten licencias nuevas para poder saber que las personas pues tienen la capacidad física, el conocimiento práctico para poder pues, manejar un vehículo, ¿no?, de cualquier tipo. Entonces, pues aquí en México tenemos una gran pues un gran ejemplo, y es un caso de éxito, ¿no? Entonces, pues ya nos podrá platicar más adelante. Así es. Tal cual. Sí. Sí, exacto. Vienen los dos en uno solo. Tal cual, así es. Gracias. Muy bien. No se permiten diálogos. No, no es cierto. Con esto damos por concluida la mesa número 2 de este importante foro de licencias de conducir de la Comisión de Movilidad. Les agradezco a todos los ponentes, muchísimas gracias por su experiencia, por sus puntos, sus comentarios, y sobre todo pues nos la vamos a llevar para que al final en el documento que vamos a terminar de afinar ahora con la última mesa, pues seguramente va a ser de muchísima utilidad para lo que estamos buscando, ¿no?, que es este documento único para nuestro país con mayor seguridad. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y por su excelente participación. Muchas gracias.